ahí va. Ahora parece que está grabando. Sí. Entonces vamos a continuar con lo que empezamos a ver la clase anterior. Vamos a ir dando algunos detalles de cada una de las que mencionamos la vez anterior, que eran varias. Quedamos en esta del permiso de construcción, a pesar de que la habíamos mencionado todas así rápidamente, pero estas son como detalles de cada una. Así que vamos a retomar este tema a partir de otro aspecto que genera algún tipo de controversia durante la ejecución, cuando las cláusulas de los contratos no están bien definidas. Hay que pensar que esto no siempre es que haya una intención detrás del mandante de tratar de abusar del contrato. Muchas veces es porque en el contrato no quedó lo suficientemente claro, sin intención. Entonces, cuando se presenta algún problema, hay que empezar a ponerse de acuerdo con el mandante en cómo resolverlo. ¿Quién se va a hacer cargo de los gastos, de los costos, o del plazo, o de lo que pueda influir distintas cosas? Entonces ahora estamos hablando de las más típicas. A lo mejor podría haber otra que no vamos a mencionar ahora. Pero esa es la idea, analizar, tener en mente ciertas condiciones especiales que nos pueden llegar a provocar eh, diferencias con el mandante y problemas de ejecución. Una de esas cosas son las condiciones del subsuelo. Los proyectos se hacen sobre estudios previos, la mayoría de las veces, ¿cierto? Que hacen una exploración, por ejemplo, del subsuelo, y en base a lo que encuentran en esa exploración, hacen el diseño. Ahora, en un terreno grande es difícil que la calicata que se hizo algunas veces no representa el total de lo que puede haber abajo, ¿no es cierto? O sea, es una fuente de que uno encuentre alguna sorpresa que no estaba considerada en el proyecto. Por lo tanto, uno no la evaluó en el estudio de la oferta. Y ahí empiezan las conversaciones con el mandante para resolver el tema. Las condiciones del subsuelo se refiere a qué pasa cuando hay un imprevisto o aparece algo que no estaba a la vista antes de hacer las excavaciones, por ejemplo, que genera diferencias de costo respecto a lo que cobró la constructora en el proyecto, o que no estaba indicado en los antecedentes del proyecto. No tiene que ver con que a uno se le fue ver algún detalle de la mecánica de suelo, por ejemplo. Ahí no hay nada que hacer. Sí se refiere a si yo estoy haciendo una excavación y me parece debajo del suelo, por ejemplo, una estructura subterránea o una instalación que nadie sabía y que no debería estar ahí, o un pozo abandonado, no sé, cualquier cosa. O un manto rocoso que no se podía observar desde afuera y que la mecánica del suelo no lo detectó. Entonces todo eso genera riesgos. Vamos a continuar con la misma forma de analizar el tema. Para cada una de las cosas, primero vamos a hablar qué riesgos genera. Entonces, cuando uno firma el contrato, uno firma una declaración, o sea, qué cosas muestran que hay un riesgo. Si yo leo el contrato, por ejemplo, y veo que hay una cláusula que dice que uno declara conocer las condiciones del subsuelo y renuncia a alegar cualquier interferencia relacionada, ahí hay algo que puede ser una fuente o un riesgo de diferencias con el mandante si llega a aparecer algo extraño. Entonces eso normalmente, cuando están esas cláusulas, uno asume ciertos riesgos. ¿No es cierto? Uno cuando está en un proyecto y tiene que hacer una excavación profunda, por ejemplo, ahí están haciendo una excavación para un edificio seguramente, Profe, ¿sí? Rafael Castro dice si lo puede ingresar a la sala. Rafael Castro, Sí, acá arriba estaba. Dígale que no. vale, gracias.
Ahí Jacqueline Miranda también. Ya, entonces uno cuando va a hacer, por ejemplo, una excavación profunda y uno está en el centro de una ciudad, uno tiene que pensar siempre en analizar bien el proyecto para ver si los proyectos indican que hay alguna instalación antigua que pase por ese terreno o si hay algo subterráneo. Uno lo analiza primero en los antecedentes del proyecto. Si no hay nada en el proyecto, uno igual podría llegar a pensar de que puede que aparezca algo extraño al excavar, que la mecánica de suelo nos hace un escaneo profundo de lo que hay 5 o 6 metros, hace calicatas aisladas, ¿cierto? Entonces muchas veces aparecen cosas subterráneas, por ejemplo, en los barrios que son del centro de Santiago, por ejemplo, que son barrios muy antiguos, muchas veces aparecen elementos que están subterráneos, por ejemplo, estanques de petróleo, de alguna caldera, de una casa que se demolió hace muchos años y quedó ahí abajo el estanque. Entonces uno encuentra cosas en las excavaciones que no es posible detallar en el proyecto. Cuando son cosas chicas no pasa nada porque no afectan los costos. Pero cuando aparece algo que sí afecta el costo o el plazo, se genera normalmente aumentos de obra o solicitudes de aumento de plazo. Entonces hay que pensar que eso conlleva cierto riesgo. Vale la pena tratar de analizar los antecedentes antes y si aparece algo, estar preparado para poder evaluarlo y cobrar lo que sea necesario cobrar a criterio de la constructora y ahí presentárselo al mandante. Esta cláusula de que uno da por conocido el terreno, que es una cláusula típica de los contratos, normalmente casi todos los contratos de construcción dice que uno visitó el terreno y que da por entendido que conoce los proyectos y conoce las características del suelo. Entonces de ahí tratan de agarrarse después los mandantes para decir, oye, pero si tú tienes que asumir esos riesgos. En este tipo de cosas hay algunos criterios. El criterio que tiene la obra, como constructora, es que uno no puede ser responsable por las cosas del subsuelo que no sean conocidas porque uno estudia los proyectos y va a ver el terreno por encima, ¿cierto? Entonces hay cosas que uno no debería ser responsable. Por ejemplo, si aparece un manto rocoso que interfiere con las fundaciones, o una napa subterránea, fundaciones antiguas, instalaciones no informadas o cualquiera de esos elementos, eh, el criterio de las constructoras es que ellas no son responsables de eso, porque son cosas que estaban ocultas, que no podían ser vistas en el proyecto. Por lo tanto, eso debería estar incorporado en el contrato, la forma en que se va a valorizar cuando aparezcan estos imprevistos. Es decir, el contrato, Profe, sí, lo que no aparece ahí es el tema arqueológico, que es un dolor de cabeza, creo. sí, pues el tema arqueológico, o imagínate que aparezca un esqueleto que ya humano, independiente de la antigüedad, paraliza la obra al tiro, que tienen que venir a investigar, alguien tiene que venir a dar la orden de levantar esos restos. Si son arqueológicos hay que esperar que estudien toda la zona y ahí la obra se paraliza. Y ahí nadie puede evitarlo, ni el mandante ni la constructora. Si es algo arqueológico, es un organismo externo que tiene Profe, autoridad de detener el contrato. profe, una consulta. Sí. ¿Usted tiene antecedentes de qué ha ocurrido en ocasiones anteriores respecto a ese tema, con respecto a la salida, ya sea o si la constructora se mantiene, o más o menos cuál ha sido el trato de salida, constructora mandante? No, cuando hay acuerdo, se acuerda primero un aumento de plazo, que eso va a ser fácil de acordar. Uno puede decir, bueno, si me van a detener la obra, tienen que avisarme y yo me detengo. Pero me tienen que dar todo ese tiempo que ha paralizado el plazo. Eso no es difícil de acordar.
Sí, Ahora, cuando uno está paralizado, uno tiene gastos generales, ¿cierto? Entonces, sí. si a uno le paralizan la obra por cualquier razón, uno va a estar gastando mensualmente una cierta cantidad de gastos generales, o no va a estar recuperando la inversión inicial, ¿cierto? Entonces ahí las constructoras presentan un aumento de obra, y ahí le ponen nombres raros, lucro cesante, le ponen algunos, Sí. que es por el costo de estar con la obra detenida. Pero no ha tenido algo como eso más o menos cercano o información al respecto de se ha resuelto. No, no me ha tocado estar en una obra que me haya pasado eso, pero normalmente se llega a ese tipo de acuerdo. Se espera, porque el mandante también está afectado. Si al mandante le paralizaron su obra, él también quiere volver a poder construir. Entonces lo normal es que haya una paralización, que se acuerde que el plazo se detiene y que si la constructora quiere continuar, hay dos alternativas ahí: que se llegue a un acuerdo y se termine el contrato y se paguen los costos que hay incurridos en la constructora, el mandante los paga y da por terminado el contrato, y después contrata a la misma constructora o a otra cuando pueda volver a construir. Vale, Ahora, gracias. va a depender mucho de si hay acuerdo o no hay acuerdo. Pero ese es uno de los casos más graves de las cosas que pueden pasar con el subsuelo, que detenga definitivamente la obra. Lo que es más común es que aparezcan cosas que generan un mayor costo. Por ejemplo, que la mecánica de suelo haya dicho que era un terreno normal, y el proyecto también. Entonces uno hace un presupuesto ya de excavación a máquina, que se va a demorar tanto tiempo, y uno cobra. Y aparece un manto rocoso muy grande que te obliga, por ejemplo, a demoler la roca o a usar explosivos cuando se puede. Y el mandante quiere que tú lo hagas, que continúes tú trabajando. Pero uno no puede seguir porque ese es un mayor costo. Uno no lo tiene puesto en el presupuesto de excavar en roca. Entonces ahí se genera una obra adicional, o una obra extraordinaria en este caso, que sería excavación en roca, que no estaba en el contrato. Estos problemas se dan, acuérdense que va a depender del tipo de contrato. Si un contrato a suma alzada es más complicado, porque ahí hay que presentar una obra extraordinaria por una partida nueva, que es excavación en roca, y el mandante va a tratar de decir que por la cláusula que decía que uno conocía el terreno, tiene que hacerse cargo la constructora de ese riesgo, porque es suma alzada. Esa es la discusión típica. Y ahí uno tiene que Profesor, defenderse en base a los antecedentes. Y va a profesor, depender del monto. Si es poca roca, lo más probable es que se llegue a un acuerdo y el mandante acepte pagar una obra extraordinaria, poder continuar con el resto de la obra. Si es muy grande y es mucho costo, va a ser más difícil ponerse de acuerdo, pero se puede. ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? No lo dejé hablar. sí, 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 profesor, una pregunta. En el caso de encontrar durante el proceso un árbol añoso, un árbol que tenga significado, sea, a ver, sea importante en el medio ambiente o para las personas, porque es añoso, tiene otro tipo de contexto, no un árbol simple. ¿Qué se prima? ¿El tema medio ambiente o cómo se aborda el tema? Yo sé que incluso hay ordenanzas locales, que hay especies protegidas dentro de los árboles. Entonces, cuando hay una especie protegida, o por peligro de extinción o por cualquier cosa, sin necesidad de que sea tan antigua, pero si una especie protegida no se puede talar para construir algo, aunque sea en un terreno privado, porque ahí ¿Y qué pasa ahí? ¿Se modifica el diseño? no hay que, El, hay que, pre- hay que presentar una compensación al no sé qué ministerio el que ve eso, pero lo que se hace ahí es pedir una autorización para compensar la eliminación de ese árbol. Muchas veces
plantando un árbol similar en otra parte del terreno, o en un espacio público. Va a depender de la autorización que dé el... Pero normalmente se puede hacer eso, a no ser que esté botando una parte grande de un bosque, y ahí la autoridad ambiental te podría decir que se rechaza el proyecto, que no se puede construir, ¿no? Trasplantar es una de las salidas. Correcto, trasplantarlo o reponerlo cuando son especies que no se pueden trasplantar. Hola, Ahí, profe. pero ahí uno pide una solicitud a un organismo que es especialista en esa materia ambiental, y ellos analizan la especie, analizan la época del año para ver si es posible trasplantarlo o no, y te podrían decir, no, usted tiene que proteger este árbol hasta que llegue la primavera, porque ahí se trasplanta esta especie. Sí, yo me refería a los árboles añosos porque también ellos están sujetos a estudios, pues ellos marcan épocas. No sé cómo será la persona cómo se llamará la persona que estudia los árboles. Ah, cuando ya llega a ser una cosa de patrimonio histórico. Una cosa así, Sí, por pues, ejemplo. esas cosas pasan, pues, se parece mucho a lo arqueológico. Si uno encuentra incluso restos arqueológicos, no es necesario que sea una construcción o una tumba antigua, sino que ahí entran distintos organismos. No es muy frecuente, ¿eh? Pero pasa. Ahora, eso de los árboles protegidos Sí. y de los restos arqueológicos, cuando son menores, digamos, muchas veces las constructoras prefieren no declararlo y hacerlo, ¿Profesor? pero ahí se arriesgan a que si lo llegan a pillar, los multen o les paralicen. Sí, exactamente lo que usted dice. Generalmente las constructoras cuando son árboles que no son protegidos son mejor como hacer que vista gorda que no existe. Pero Claro, los que árboles protegidos accidentalmente no, pasó la porque le retro y piden, le pegó con la pala y se cayó la... claro, y los otros le piden un plan de manejo que presentaban con AF en el medio ambiente. Pero eso es como más Correcto. complejo y súper largo también. De Es hecho, y largo. cuando pasa, sí, es súper Lo, largo el trámite. lo que sí, afortunadamente, como esas cosas son más visibles, es un tema que debería estar resuelto en la etapa de diseño. En cambio, las cosas que están Exactamente. subterráneas, los que diseñan tampoco pueden saber si se va a encontrar abajo un resto arqueológico, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que en los proyectos cuando pasa eso generalmente nadie se fija, por ejemplo, lo que yo creo que lo que se refería a Doris, que muchas veces a lo mejor ese árbol trae muchas raíces y trae otras complicaciones, entonces eso es lo que como que nunca nadie se fija, entonces es mejor a veces sacarlo así. Eh, claro, Es que muchas cuando veces las hay un tipo constructoras prefieren de... sacarlo antes que declararlo. Pero Sí, lo que pasa es que hay también, profesor, hay otro tipo de proyectos que tienen, por ejemplo, la construcción de veredas, por dar un ejemplo. Ahí estamos en Bien Nacional de Uso Público, ahí como que en realidad no se considera mucho el entorno eh, de árboles o el entorno, no hay mucho estudio en ese sentido. Si hay un árbol que molesta ahí, se va sacando nomás y se va siguiendo la ruta. Y sí, creo que ahora está tomando más fuerza la parte medioambientalista, porque nosotros la última vez que hicimos eso, tuvimos problemas con medio ambiente. sí, sí, ahora está... La idea es que todas estas cosas es bueno que se vayan ordenando, porque antes había muchas cosas que se hacían sin consultarle a nadie. De hecho, medio ambiente ahora abarca como hartas cosas que antiguamente no se abarcaba, era como muy poco y ahora casi en toda la área es consulta o tiene que ver con el tema de ambiente. Sí, pues, incluso las especies protegidas, aunque estén adentro de un terreno privado, el dueño del terreno no puede cortarla si es una especie protegida. Exactamente. Y eso está en las ordenanzas locales de los municipios. Y Sí, cada están y de hecho municipio están ahí en la del medio ambiente tiene también. un procedimiento de cómo va a medio ambiente, ve qué especie es, ve incluso si se puede podar o no y en qué época se puede podar. Y de hecho las multas cuando hacen eso, las multas son súper altas. Sí, pues, pero ahí no estamos. Es bien interesante todo ese tema. Ahora, todos esos trastornos que se generan, imagínense ustedes que es más complicado
cuando es algo que está subterráneo, porque ahí nadie lo detectó, ni el que hizo el proyecto, ni uno cuando fue a la visita a terreno. Entonces es súper frecuente que aparezcan cosas así extrañas. Por ejemplo, aquí en San Antonio, yo me acuerdo años atrás, en Lo Gallardo, cuando se hizo una posta rural, eh, estaba el financiamiento, se contrató la obra, se empezó a hacer, y en la excavación, más de la mitad de la posta rural apareció un manto rocoso. Bueno, en Lo Gallardo hay roca, se ven de afuera, ¿no? Están las canteras, pero en ese terreno la mecánica de suelo no decía que había roca. Entonces la constructora se encontró con eso y dijo que eso era el doble o el triple del costo de la excavación que tenían ellos. Y presentaron una obra extraordinaria. El mandante en este caso trató de no aceptar la obra extraordinaria diciendo que el contrato decía que el contratista declaraba que conocía las condiciones del terreno y que tenía que asumir los riesgos de cosas que estuvieran bajo tierra. Tuvieron un buen tiempo en eso, no llegaron a acuerdo, pero en esa oportunidad yo me acuerdo que la constructora fue a la Contraloría y no se paralizó la obra continuó tal cual, pero quedó registrado que no había acuerdo en esa partida y que se siguió excavando por otro lado, se dejó eso para el final. Y la Contraloría en ese caso le dio la razón a la constructora, ¿eh? Y dijo que había que evaluar y hacer un aumento y disminución. Disminuir la excavación al precio normal y aumentar los metros cúbicos de excavación en roca, aunque el contrato fuera a suma alzada. Pero en eso pasaron como 5 meses en la resolución. Entonces la constructora al final se demoraba tanto que llegaron a un acuerdo intermedio que les permitió cobrar, pero a un valor que negociaron el precio unitario. Pero a pesar de que las cosas se pueden solucionar, hay que estar preparado porque si uno no se hubieran defendido ellos, hubieran ido a la Contraloría, eh, hubieran aceptado que tenían que asumir, hubiera sido una pérdida para la constructora. Esas cosas pasan. Entonces, eso también le permitió pedir aumento de plazo por todo el tiempo que estuvo parado esa parte de la obra mientras se pronunciaba la Contraloría. Pero cada caso va a ser distinto, va a depender de todas las circunstancias que estén alrededor. Entonces nosotros cuando vamos a hacer eso, por ejemplo, si vamos a excavar un edificio así como el de la foto, que hay que hacer una excavación masiva, tenemos que estar atentos a que si sale algo extraño, yo tengo que agarrar el contrato y ver qué dice. Y en base a lo que dice el contrato, yo presento lo que yo estimo conveniente por una obra extraordinaria. ¿Qué tendría que hacer yo ahí? Primero, agarrar el contrato y leerlo bien y buscar cuál es el mecanismo para presentar obras extraordinarias. Va a estar dentro del contrato. Si no dice nada, es un poco más complicado. Y todas esas cosas, la recomendación es hacerlas oportunamente, de inmediato, no dejar pasar el tiempo y seguir construyendo y después lo arreglamos, ¿no? Hay que dejar por escrito que pasó esto, presenté tal obra adicional en tal fecha y todavía no me responden. Y ahí uno va como haciendo lo correcto desde el punto de vista del manejo del contrato. Entonces, otro criterio de obra es que el contrato debería estar estipulado la forma para valorizar estos mayores costos en caso de encontrarse condiciones adversas del subsuelo. Aquí hay dos ejemplos de cláusulas que hablan de este tema de los imprevistos del terreno. En la párrafo de arriba dice: el constructor hace constar que con carácter previo a la firma de este contrato, y es complicado como lo escriben los abogados los contratos, uno tiene que tener la paciencia de leerlo con calma. En este caso dice que el constructor se hace cargo
se hace con carácter previo a la firma del contrato, que el constructor ha inspeccionado exhaustivamente el terreno sobre el cual ha de ser ejecutada la obra y sus alrededores, por lo que tiene perfecto conocimiento de la naturaleza y características del mismo y de las condiciones físicas del suelo y del subsuelo. Esa cláusula ya es un poquito abusiva porque uno no puede tener conocimiento de todo lo que hay en el subsuelo viéndolo por arriba, con la tecnología actual, ¿cierto? Uno no tiene un escáner para hacer un escaneo subterráneo de todo el terreno. Entonces esa cláusula es un poquito, Ganadora. claro, es desproporcionada. Ahí entró otra persona ya. Abajo hay otra cláusula que dice que se entenderán incluidas en el precio del contrato todas las interferencias no contempladas en el proyecto, derivadas de otros servicios contratistas en el emplazamiento propuesto para las obras proyectadas, así como cualquier otro tipo de cuerpo o estructura que impida la materialización de las obras, estén o no informadas por el mandante. Eso también lo sacó el autor de este libro de otro contrato de construcción. Aquí hay otro tema que es interesante que tiene que ver, por ejemplo, esto lo podemos aplicar a las obras de pavimentación, por ejemplo. ¿No es cierto? La obra de pavimentación, normalmente cuando se trabaja dentro de la ciudad, uno interviene a lo mejor demoliendo una calle y haciéndola de nuevo, por ejemplo, en una faja bien larga, ¿cierto? Y en esa faja hay instalaciones antiguas, de distintos tipos. Ahí sí que esta cláusula tiene más que ver, ¿no? Que se supone que en ese tipo de obras, cuando son obras de pavimentación, uno cuando va a revisar el terreno, revisa el proyecto, ve si en el proyecto vienen indicadas las instalaciones existentes, y ahí uno tiene cuidado, por ejemplo, al excavar, ¿cierto? Uno ya sabe por el plano que por ahí pasa una matriz de agua, entonces hago la excavación con cuidadito porque para no romperla. Pero además hay muchas instalaciones en las ciudades que por el tiempo ya no están en los registros de nadie, ni de Val, ni de Chilquinta, y quedaron ahí y muchas veces están en uso, y aparecen de repente incluso dentro de las propiedades privadas. Bueno, pero si nosotros estamos trabajando en una calle y sabemos que que pueden haber instalaciones no declaradas, lo que hacen las constructoras que ya tienen más experiencia en esto es hacer calicatas bien seguidas. Antes de empezar el trabajo, no importa que tengan ellos los planos de las instalaciones existentes, hacen una exploración previa. Por ejemplo, detectan dónde están todos los arranques, ¿cierto?, de las casas. Y se buscan por la orilla, por las veredas, se hacen hoyitos, se ve dónde está el arranque y uno lo marca para que el de la retroexcavadora no las vaya a romper. Ahí está bien aplicada esa cláusula, porque uno se está haciendo responsable de que si uno rompe una cañería existente, no puede reclamar a pesar de que no esté puesta en los planos. Pero para otro tipo de obra es un poco un riesgo que hay que correr. En todo caso, la primera es más abusiva que la segunda es más o menos lo normal. También de esto me ha tocado estar en alguna obra, por ejemplo, que estaban construyendo no me acuerdo, parece que fue cuando construyeron el Centro Cultural aquí en San Antonio, que estaba la constructora ya trabajando haciendo las excavaciones, como ese de 2 pisos tenía y un subterráneo, tenía unas excavaciones que eran más o menos profundas, y encontraron un colector de alcantarillado pasando por el medio del terreno del centro cultural, que se suponía que era un terreno privado, que no debería haber habido un colector público. Pero estaba. Entonces eso llegó a paralizar por un buen tiempo, porque era un colector grande. Parece que era una aducción de agua potable, no era de alcantarillado. Entonces, Debe ser de agua potable, porque casi en todos los proyectos pasa lo mismo, que no cumplen con la normativa. claro, porque en algún momento a lo mejor ahí no había loteo y pasaron con una aducción por un terreno pelado, digamos, que no se sabía incluso ni si tenía dueño o no tenía dueño en esa época. 50 años atrás, Exacto. quizás cuándo.
Y ese estaba en uso, ese aductor. Entonces fue toda una demora en lograr que Esval fuera a cambiar de lugar el aductor y quién le pagaba a Esval por correr el aductor. Entonces esa pelea fue externa a la constructora y al mandante. Estaban los dos perjudicados. Si ahí Esval era el que quería cobrar, pero no tenía a quién le cobra. La constructora no podía hacer, pues el mandante decía que era un terreno privado. Y hubo una pelea de abogados ahí para ver por qué Esval había construido el colector por un terreno privado. Y eso llevó una demora como de 3 meses. Entonces hasta ahí la pelea no era de la constructora con el mandante. La pelea se presentó cuando la constructora dijo, oye, tienen que pagarme 3 meses de gastos generales porque la obra se atrasó no por responsabilidad mía. Y ahí se produce el tema del acuerdo entre el constructor y mandante. Entonces así deben haber hartos ejemplos más. Los de Val de repente no saben dónde están sus propias matrices. Sí, No la porque pasa. Val ha cambiado de dueño. Ahora no es ni... Otro tiempo atrás me Pero acuerdo que generalmente como que todo el tema de agua, porque como son particulares, al final como que nadie sabe dónde están, o uno después va y lo que usted dice, uno va con una retroexcavadora y se encuentra que ya están como fuera de la normativa ellos incluso. Claro, Entonces ahí antes no tienen eran tan que, normados como ahora. Ahora sí, igual es en más, este caso, hay inspección. en este caso, al parecer, lo que pasó es que Esval tenía una servidumbre que había hecho con un propietario muy antiguo antes que se loteara ese sector. sí, exactamente, eso pasa con los más antiguos. Y esa servidumbre no, al final no se encontró, costó encontrarla, no sé, yo creo que no la encontraron nunca, o no fue formalizada en el conservador, fue una cuestión así nomás, porque nadie pensaba a lo mejor que ahí iban a construir casas después, pues. Y después salió la cañería. Y así hay algunas cosas que aparecen que no están ni siquiera, o sea, también aparecen muchas veces instalaciones irregulares. Por ejemplo, gente que se conecta irregularmente a un alcantarillado a través del terreno eriazo. Y después en el terreno eriazo uno llega a construir una casa y se encuentra que sería alcantarillado que no debería estar ahí. Ahí no es tan complicado porque uno dice, ya, yo soy el dueño de esto, esta tubería que está aquí no tiene ninguna autorización, se elimina, ¿no? Es ella. Pero pasa eso, pasan cosas que no se ven desde la superficie. Dependiendo de lo que encuentre, yo tengo que aprovechar lo que ya está escrito en el contrato para hacerlo justo, ¿no? Para tratar de ganar más, ¿no? Sí, más de lo correcto. Y si no hay nada, empezar a defenderse para una controversia. Ahora, aquí está dicho, por ejemplo, eh, que se entiende que uno conoce cualquier cosa de ese estilo. Además, el contrato debería decir en alguna parte cómo se acuerda, cómo se llega a un acuerdo cuando hay obra extraordinaria, ese otro tipo de cláusula. Por ejemplo, si me pareció una excavación en roca, uno dice, oye, mandante, me apareció una excavación en roca, te voy a cobrar una obra extra. Y el mandante dice, ya, cóbrame estoy de acuerdo que es una obra extra. ¿Cuánto me vas a cobrar? Y uno cobra. Y el mandante dice, oye, pero aquí yo hallo que este precio es muy caro, tenemos que revisarlo. Entonces el contrato debería, lo ideal es que esté eso estipulado. En caso de una obra extraordinaria, el contratista presenta la obra extraordinaria, el valor, antes de hacerla. Espera que el mandante apruebe o se ponga de acuerdo en el precio y después se construye. Ahí está bien clarito el contrato. Y ahí uno se va cambiando. Los contratos hay que irse cambiando de cláusula en la medida que uno necesita presentar algo. Pero, profe, de repente pasa, que ya, si usted pone ese caso, y supongamos el mandante dice, no, yo no quiero que empiecen todavía. Y esa partida es necesaria para avanzar en otras partidas. No sé si me entiende. Sí, Entonces, sí, al final es como que está obligado, independiente del precio, a que le haga el que corresponde, porque si no lo atrasa,
Sí, y claro, y si el mandante sale perjudicado el mandante. genera un atraso, va a tener que pagar, o sea, va a tener que dar aumento de plazo y probablemente pagar los gastos generales por el atraso. Exacto. Al final sale, va a salir, de todas maneras va a salir para atrás el mandante. Claro, si por eso les digo, cuando hay indefiniciones en los contratos, es malo para las dos partes. Acuérdense que en el contrato hay dos partes que quieren hacer algo. El mandante quiere tener su obra terminada en el costo, ojalá en el costo que está en el contrato, ¿cierto? Porque él después va a hacer un negocio con eso y necesita que esté lista, ¿no? Y la constructora quiere que la obra se termine para poder cobrar su honorario o sus utilidades. Entonces tienen los dos intereses, pero son intereses distintos. Entonces, cuando hay indefiniciones en los contratos, igual es malo para las dos partes. Ahí va a depender cuál de las dos está más necesitada que la otra para tener una posición más fuerte, digamos. Pero por eso es necesario negociar estas cosas que yo hablo como, que yo les cuento que son interferencias o cosas, discrepancias que dice el texto. No es algo que sea malo, sino que es algo es una realidad que hay que ponerse de acuerdo en estas cosas. Pero que es bueno tenerlas en mente porque después, cuando les aparezcan, ya tienen una idea de qué son. Entonces, esta de las situaciones que están ocultas bajo el terreno es bien complicada y influye directamente en los costos y en los plazos. Y se van relacionando. Bueno, aquí hay otro tema que es importante cuando uno parte una construcción, en que quede formalizada la forma en que se hace el inicio del contrato. ¿No es cierto? Uno tiene que aceptar el terreno que a uno le entregan. ¿Por qué? Porque es un riesgo para la constructora, por ejemplo, que ella diga, ya, yo acepto el terreno y empieza a correr el plazo, ¿cierto? Y en el terreno a lo mejor hay algo que no estaba listo, terminado de antes, que no debería haber estado ahí. Por ejemplo, una obra que haya que demoler antes, y uno llega al terreno y hay una casa ahí que todavía está y que no está en los proyectos, que decía que estaba demolida de antes. Uno no debería aceptar ese terreno, porque ahí le empieza a correr el plazo. Entonces, es un tema que no es tan complicado, pero que hay que ser bien claro en las condiciones en que se entrega el terreno. Y en la forma en que se formaliza eso, que se hace una acta, que se acepta el terreno, a lo mejor uno lo puede aceptar con alguna observación, y después de esa observación uno dice, oye, aquí hay un aumento de plazo, acuérdate que yo te lo observé al principio. Porque es un tema de que el día en que empieza a correr el plazo, eso es importante. Entonces, para eso la constructora debería contar con las condiciones para construir de acuerdo al programa. No basta solamente con que uno firme el contrato y se inicie el plazo. Lo que debería hacer es que uno firma el contrato y además firma la recepción de la entrega del terreno. Si no está esa parte del acta y el contrato dice que el contrato empieza a correr el día que yo lo firmé, ahí yo estoy asumiendo el riesgo de que firmé, fui a terreno y me di cuenta que me voy a demorar una semana en poder entrar porque la gente que estaba viviendo ahí todavía está viviendo ahí y no se ha ido. Pero yo ya firmé ya que el contrato partía cuando yo lo firmé. ¿Ya? Entonces ahí si hice eso, estoy asumiendo un riesgo. Entonces para eso existe como herramienta el acta de entrega de terreno, que ahí uno puede firmar si está de acuerdo, si no hay ninguna interferencia o dejar alguna observación. Se supone que ese inicio, además del terreno, uno tiene que tener todo el proyecto ya completo, ¿cierto? Los planos, los permisos, todo lo que se haya acordado que iba a estar listo, se supone que todo eso tienen que entregarlo al inicio de la obra.
y uno tiene que preocuparse de que esté eso hecho. Y pasan cosas como estos párrafos que dicen aquí, para los efectos, este es un ejemplo de un contrato, para los efectos de contar el plazo, el día 1 será 5 días después de la fecha de la firma del contrato. Se levantará un acta de inicio de actividades firmada por ambas partes. En cambio, en este otro párrafo dice, constructora tiene 2 días hábiles para recibirse del terreno desde la adjudicación del contrato. Por lo tanto, si dice eso, uno tiene que estar preocupado de antes de los 2 días, ir a ver el terreno y ver si está de acuerdo, y ahí firmar antes que se te pasen esos 2 días, porque si no estás incumpliendo una cláusula del contrato. Ahí te dice más encima desde la adjudicación del contrato. Sí, es rara la cláusula. Entonces uno tiene que analizar la cláusula, ver lo que dice, ver estos detalles y tomar las acciones que se requieran. Este es otro tema que es bien complejo porque son cosas que pasan de fuerza mayor que no es culpa ni del mandante ni de la constructora. Puede ser un terremoto, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí en un terremoto que la obra tiene que detenerse o que la obra se daña? Bueno, ahí hay que ver el tema de los seguros también. O esta situación de la pandemia es también una fuerza mayor, ¿cierto? Y que pueden ser de cualquier naturaleza, así que no están especificadas en el contrato así, en caso de un acto terrorista o cualquier cosa así, el contrato no dice eso, ¿no? Puede que diga algo respecto a los imprevistos y qué pasa con los imprevistos, quién se hace cargo de los riesgos. Los imprevistos generan riesgos respecto a los costos y a los plazos. Los contratos de suma alzada tienden a que la constructora asuma estos riesgos y deberían estar indicados en los contratos las compensaciones económicas que puedan, quién se hace cargo de esas compensaciones. Normalmente estas cosas de fuerza mayor, como originan paralizaciones momentáneas, pueden ser cortas o largas de la obra, y que la idea de las dos partes es que la obra continúe después que se llegue a un acuerdo, generan normalmente aumentos de plazo para reponer el tiempo perdido. Como esto ya es claramente demostrable que no es responsabilidad de la constructora, los aumentos de plazo se dan. Lo que genera un poco de roce es que además del aumento de plazo, cuando es una paralización larga, uno también presenta un cobro de gastos generales. Porque uno sigue estando, tiene que estar pendiente de la obra, uno a lo mejor va a tener que seguir pagando los sueldos o los finiquitos. Entonces eso ocasiona un gasto general por tener la infraestructura de la empresa detenida. Si la paralización es larga, se va a presentar ese intento de cobrar esos gastos adicionales y el mandante va a tratar de pagar lo menos posible o de no pagarlo. Y ahí este tema es más complicado porque entran algunas definiciones que hay que dependen de la legislación, de los contratos de trabajo. Y muchas veces de otras cosas que van más allá del contrato de trabajo. Entonces ahí ya entra en un tema en que pueden llegar a haber intervención de abogados para poder resolver diferencias cuando son muy grandes las diferencias. Porque hay unas diferencias legales entre algunos términos. Ahí hay varios términos de abogados que tienen que ver con fuerza mayor, que es distinto a caso fortuito, y hay una serie de temas legales que intervienen en esto. Entonces, por ejemplo, aquí hay un tema que dice que el caso fortuito habilita a la constructora para solicitar un aumento de plazo sin derecho a indemnización. Este es un ejemplo de un contrato. O sea, aquí el mandante está diciendo ya, si hay un caso fortuito, yo estoy dispuesto a dar aumento de plazo, pero no a pagar indemnización por aumento de plazo.
sea, y la constructora tiene que asumir que no va a poder cobrar gastos generales, cuando ya firmó un contrato que diga esto. Siempre que va a tener 3 días corridos para notificar de la fuerza mayor. Entonces, cuando está esta cláusula y dice eso, yo tengo que tener cuidado de no pasarme esos 3 días para notificar de que hubo una fuerza mayor que me está alterando mi programa de trabajo. Si está esta cláusula y se me pasan los 3 días, el mandante va a decir, ah, pero te pasaste del plazo, ya no hay caso aquí. Y ahí después hay otro párrafo que dice, en cualquiera de los casos de paralización del contrato, cuando la paralización no exceda los 30 días, no habrá derecho ni a indemnización de perjuicio a favor de la constructora y de renuncia desde ya a cualquier otra acción resolutoria o indemnizatoria en su favor. O sea, aquí el que hizo el contrato le puso más cosas, trabas legales en caso de. Y aquí dice, según esta cláusula, que cualquier paralización, aunque sea por fuerza mayor, que sea menor de 30 días, la constructora tiene que asumirla. Se ve injusto, pero si está escrito en el contrato y la constructora lo firmó, es complicado después decir que yo no estoy de acuerdo con esta cláusula. Y debería decir más adelante qué pasa cuando es más de 30 días, ¿cierto? Aquí dice que si es menos de 30 días no habrá pago. Y más abajo seguramente dice que para paralizaciones mayores de 30 días se actuará de esta forma. Un poco como resumen de esto, yo sé que son hartas cosas teóricas, que es difícil acordarse de todo esto, pero la idea en el fondo de lo que se trata esta clase es que tener en mente que cuando un profesional se hace cargo de la dirección de una obra, o una constructora toma una obra, es importante darse el tiempo de analizar el contrato primero y ver qué cosas pueden pasar durante la obra. O sea, uno estudia bien el contrato y de acuerdo a lo que le pase, ya sabe, por último, que algo dice el contrato. Hoy parece que el contrato decía algo si había una paralización y uno va y lo lee. Y dice, mira, dice esto, ya voy a hacer esto otro. Forma parte de la administración, digamos. Eso quiero decir. No es necesario que lo manejemos a nivel de un abogado, pero sí que sepamos que estas cosas pasan y dónde tenemos que ir a buscar la información. Y qué cláusulas son las más frecuentes de que provoquen controversia. Las modificaciones de obra es un tema súper recurrente, que es tan frecuente que normalmente los contratos están bien claros en este tema. O sea, las cláusulas para presentar modificaciones de obra, normalmente los contratos establecen la forma de presentación y las diferencias entre aumento de obra y obra extraordinaria, por ejemplo. Entonces, las modificaciones de obra, el riesgo que tiene es que las indefiniciones de los procedimientos, ya, o sea, el riesgo que podría haber, el primer riesgo que yo me encuentro cuando me aparece una modificación de obra en un proyecto, es que el contrato no esté bien definido el procedimiento y los plazos para que me aprueben ese aumento de obra. Ese es un riesgo. Normalmente pasan estas cosas, que uno en la obra presenta, el proyecto presenta cambios. Entonces estos cambios se evalúan, a lo mejor se disminuye una partida, se agrega otra para conservar el valor total. Siempre pasan estas cosas. O que el mandante quiere que en vez de colocar cerámico coloque porcelanato más caro y está dispuesto a pagar la diferencia. El riesgo es que el procedimiento no esté bien definido, porque eso va a generar un tiempo perdido. Entonces también hay riesgo de demora en la aprobación que pueden retrasar el curso de las obras.
Y ahí lo que pasa es que muchas veces para no retrasar la obra, uno continúa. Y uno deja escrito, oye, en tal día el arquitecto vino y cambió el cubrepiso por alfombra. Pero vamos a seguir poniéndola mientras nos ponemos de acuerdo. Ya, pues después pasa el tiempo y se agrega otra obra adicional. Y después se agrega otra por allá. Y después cuando uno va a cobrar el estado de pago es una cantidad grande. Y ahí el mandante empieza a poner problemas. Oye, es que este aumento de hora yo no te lo aprobé y tú lo hiciste igual, no te lo voy a poder pagar. No, es que yo te cobro tanto, no, es que te voy a poder pagar menos. Y ahí se generan problemas. ¿Qué cosa puedo hacer? Dejar el registro, decir al tiro, oye, rápidamente te voy a cobrar tanto por este adicional, apruébamelo al tiro o seguimos tal cual. Y si el mandante dice, no, vaya a tener que esperarme unas 2 semanas para responderte, uno deja en el libro de hora, se está a la espera de la respuesta del mandante, por lo tanto, esta actividad queda detenida. Y ahí uno presiona al mandante para que te conteste. Pero si uno no toma la precaución, arrastramos un problema para después. Otra cosa que hay que dejar claro en los contratos es qué pasa, por ejemplo, con las utilidades y los gastos generales. Esas también son cláusulas que se agregan en los contratos. Por ejemplo, algunas veces el contrato dice que se va a pagar estas diferencias de, ¿cómo se llama? Que los aumentos de hora o las horas adicionales se van a pagar, pero no dan derecho a mayores utilidades, por ejemplo. O que no va a que uno va a cobrar como costo directo, pero no se lo va a agregar al gasto general. Entonces, hay muchas aristas que intervienen que hay que dejar bien claras. Y el impacto respecto a la ruta crítica que tiene que ver con la programación de la obra, ¿cierto? Que hay uno pelea que además del costo también le paguen mayores gastos generales, si es que la detención afectó el plazo final. Ahora, si yo estuviera construyendo, yo lo ideal sería decir, yo te voy a pasar una hora adicional y ahí se aplica el mismo porcentaje de gastos generales y utilidad que el resto del contrato. Eso es lo que yo pediría. ¿Por qué es importante eso? Porque aquí hay dos ejemplos de contrato. En el primer ejemplo dice que cuando del total de la obra, sumando todas las modificaciones, por ejemplo, si esas modificaciones son inferiores al 30% del valor del contrato, no da derecho a cobrar gastos generales ni utilidad. ¿Ya? Entonces ahí hay una cláusula que si está así, uno tiene que tener ojo de cómo se va a manejar con eso. Y aquí hay otra cláusula de otro contrato que dice la constructora está obligada a realizar los trabajos tan pronto como ello les sea ordenado, sin demora. Esta ya es abusiva total, po. O sea, no es abusiva, sino que es mucho riesgo. Aun cuando hasta ese momento no estuviese pendiente un acuerdo respecto al precio. Y después dice que la orden de continuar con la obra no genera ningún tipo de reconocimiento del pago exigido por la constructora. O sea, está diciendo que hay uno... No, ahí no, eso no se puede hacer, no debería hacerse. Es un riesgo muy grande. No sé si se entiende la idea. ¿Están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Acá, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya quedan pocas, quedan 4. Así que vamos a terminar un poquito antes, por suerte. Otra cosa que genera controversia es el tema de los estados de pago cuando hay demora en los pagos. ¿No es cierto? Normalmente los contratos establecen estados de pago, por ejemplo, si son estados de pago mensuales, se van a pagar 10 días después de la aceptación del estado de pago. Normalmente está así establecido y se supone que las dos partes lo aceptan.
Pero ¿qué pasa si en vez de 10 días pasaron 20, pasaron 30 días y todavía no me pagan ese estado de pago? Entonces ahí hay un riesgo de qué pasa cuando hay demoras en los pagos, una vez presentada la factura. ¿Por qué es importante? Porque eso genera costos financieros, ¿cierto? Aunque uno le paguen después de la fecha estipulada, esa diferencia de día uno le genera costos financieros. Porque esa plata que no llegó, uno la está colocando de otra parte. Entonces es un costo financiero. Uno podría solicitar aumento de gastos generales, por ejemplo, producto de la demora en los estados de pago. Y más encima eso es más complicado cuando se establece que el pago va a ser a 30 días o a 60 días después de la facturación. ¿Qué pasa ahí con los intereses? Etcétera. Entonces este tema de los estados de pago es una cosa que hay que llevar un control de la fecha en que uno presenta la factura, de la fecha en que a uno le pagan, y llevar un registro durante toda la obra. Si está todo en orden, no perdemos nada con llevar el registro. Bueno, si hay algún problema, es mejor todavía que tengamos registrado todas las fechas. Porque ahí podemos calcular rápidamente, oye, en total aquí, entre todos los estados de pago, hubieron 60 días de costo administrativo. Y el mandante, si es el ideal del mandante, va a decir, ya, ni un problema, yo te pago un mayor costo financiero, pero dime cuánto es. Entonces uno ya tiene que rápidamente hacer la evaluación y presentarla. Oh. Ya, ¿alguna consulta? Porque estoy para poder descansar de hablar un poco. ¿No? No, profe, estamos claritos. Vamos nomás. Va súper bien. Vámonos. Ya, Pensé que iba a revisar los trabajos. sí, yo también pensé eso, pero todavía no puedo. Ah, sí, eso también. Bueno, ya. Vamos a terminar esto Pero rápidamente si y quieres, vamos a llegamos hasta aquí, conversar los de eso. va a revisar. No, Vamos a parar de multa, mandante. quedan dos nomás, que tiene que ver con las multas, que es algo bien corto, porque Ah, ya, ok. las multas están claritas en los contratos que establecen un monto de multas, y lo que hay que tener cuidado ahí es tener claro lo que dice, porque hay veces que dicen multas diarias sin tope. Entonces, si dice eso y yo me atraso un año, una multa, por pónganse que sea de media, no menos. Vamos a ponerle una UF para que sea harto. Pero si pasa mucho tiempo y la multa no tiene tope, o sea, si todos los días me están cobrando una UF, yo sé que tengo que tratar de atrasarme lo menos posible, porque puede aumentar y va a seguir aumentando mientras yo no termine. Y otro tipo de multas dice que las multas van a ser de cierto valor hasta completar un 5% del contrato. Y ahí se detiene. Ahí ya no es tan malo. Porque yo sé ya que la multa máxima que puedo tener es un 5%. Pero eso está amarrado con otra cláusula que dice que cuando uno ya pasa cierta cantidad de tiempo, da derecho a dar por terminado el contrato. O sea, siempre estas cláusulas están relacionadas con otras. Entonces, normalmente uno espera que la multa diaria sea, sea un valor razonable, pero hay veces que las multas son súper altas. Si yo estoy en un contrato con las multas muy altas, tengo que estar especialmente preocupado de atrasarme lo menos posible. Otra cosa interesante de las multas es que de acuerdo al tipo de contrato, hay algunos contratos que establecen hitos parciales de recepción. Por ejemplo, si estamos haciendo un edificio y el mandante está preocupado de tratar de que la obra se termine lo antes posible y de tener control de eso, muchas veces establecen hitos parciales, dicen ya, la obra completa va a durar el plazo máximo de un año.
Y en el contrato a uno le dicen, pero tú tienes que cumplir la fecha por ejemplo, de tener la obra gruesa de todos los subterráneos a los 3 meses. Y a los 6 meses tienen que estar terminadas todas las terminaciones. Y si te pasas de ese hito, que son los 6 meses, hay una multa parcial ahí. O sea, hay una multa antes de llegar al final de la obra. Esos son los hitos parciales. Y ahí uno tiene que ir cumpliendo etapas, porque también ahí puede generar multas que después se te van a juntar con las multas del final de la obra. Hay una cierta tendencia en los contratos que son a suma alzada a establecer un tope máximo para las multas, ya que es un porcentaje respecto al total del contrato. Se supone que ya una empresa que tiene multas mayores a esa es que está tan atrasada respecto al monto total del contrato que ya empieza a dar evidencia de una insolvencia o de algo grave en la empresa. O sea, tener más o sea, si uno tiene una obra de 10 millones y ya lleva 1 millón en multa, lo más probable es que esa obra no se pueda terminar, porque la constructora muera antes, o que ya está muriendo. Entonces esas cosas las fija el mandante normalmente en los contratos, y uno tiene que ver la cláusula y programarse de acuerdo a lo que diga el contrato. Las recepciones provisorias, bueno, ustedes ya deben saber de qué se trata, ¿cierto? Al final de la obra se establece una forma de que el mandante, o sea, primero la constructora da aviso de que la obra está completamente terminada de acuerdo a lo que decía el proyecto. Y le da aviso al mandante, en tal fecha está la obra terminada y está disponible para que el mandante la revise. Entonces el mandante hace la recepción provisoria, si está de acuerdo, se hace un acta y se termina el plazo. Y se cancela, se da por terminado todo. Pueden haber observaciones, se hace un acta de observación y el mandante da un plazo, 20 días más, para reparar las observaciones. Si el constructor la responde en los 20 días, se da por entendido que no hay atraso. Si se pasa de los 20 días, se le empiezan a aplicar multas. Ese es todo un procedimiento que debería estar indicado paso por paso en el contrato, la forma en que se va a hacer esta recepción provisoria. ¿Qué pasa si el mandante encuentra que hay cosas sin resolver? ¿Qué plazo se va a dar para resolverlo? ¿Qué pasa si la constructora no es capaz de cumplir el plazo de responder las observaciones? ¿Ya? Porque esto está asociado a las multas y al término del trabajo y a la aceptación del mandante. ¿Qué riesgos pueden haber aquí? En que aparezca una falla grave que sea difícil de solucionar, y ahí uno tiene que aceptar nomás las multas, porque se va a pasar, ¿cierto? Pero también hay otras cosas que a uno se le pueden escapar. Por ejemplo, muchas veces la recepción provisoria incluye la recepción de todos los proyectos de especialidades, por ejemplo. Y a veces uno termina la obra y algo pasó que por ejemplo, no pudiste obtener el sello verde del gas, porque la instalación de gas tiene una falla, o porque el inspector del sello verde no apareció, pero eso igual de responsabilidad de la constructora. Y si no tengo el sello verde, aunque tenga la obra terminada, la recepción dice que no la puedo hacer porque me falta el sello verde, y me van a aplicar la misma multa porque me falte ese papel, o porque me falte la pintura de todo el último piso. Entonces también hay que tener ojo aquí con todas las exigencias de las normas y de las aprobaciones de los organismos, de electricidad, de agua, de todo lo que haya, de red de incendio. Si es un edificio público, tienen que ir los bomberos a inspeccionarlo para ver que tenga las vías de evacuación, la señalética, los extintores. Y si no está la aprobación de los bomberos, el mandante debe decir, no, no te recibo la obra porque te falta la aprobación de los bomberos. Y entonces, ¿qué medida se toma? Pucha, estoy terminando la obra, un mes antes le aviso a los bomberos, oye, bomberos, ven a revisarme la obra antes que se termine, porque
para que me dé el certificado. Uno tiene que anticiparse. Pero eso va a depender de cada tipo de obra. Las obras de pavimentación, por ejemplo, requieren todos los permisos del Serviu. Hay cosas que son complicadas con ferrocarriles, por ejemplo, o cuando tengo que pasar un alcantarillado por debajo de una carretera, etcétera, etcétera. Y tienen que estar los permisos listos. Tiene que estar el permiso de la recepción municipal, ¿cierto? Del permiso de edificación. Forma parte de la recepción final de una obra. El mandante no me va a recibir la obra si la municipalidad no me dio la recepción municipal, primero. Esto es la recepción que hace el mandante. Es distinta a la recepción municipal como de edificación, que es un proceso que hace otro organismo. Entonces estos procedimientos, todas esas cosas que pueden afectar la recepción, tienen que estar, lo ideal es que sea un procedimiento que esté claro, con los plazos de aprobación bien definidos. Cuando hay muchas observaciones, ¿no es cierto? Uno puede tener una obra, va a la comisión, que van los arquitectos, van todos los que participaron en el proyecto y el mandante, y me hacen observaciones. Y me dicen, mira, tú tenés todas estas observaciones, según las bases tienes 10 días para repararlas. Y yo supongo que me pongo a trabajar, al día 9 terminé, doy aviso. Terminé las observaciones con esta fecha. ¿Por qué? Porque a lo mejor la comisión no me va a venir a revisar ese mismo día. Me puede venir a revisar una semana después, pero como está registrada la fecha, esa fecha manda. Va a la comisión y me halla que me faltaron, no, pongámonos positivos, que terminé todas las observaciones y está toda la obra lista. ¿Qué fecha se da por término? La fecha que yo di aviso. Si me encuentro en observaciones, sigue corriendo el plazo. A partir de esa fecha en que yo di inicio, le suman todos los días que pasaron hasta que me encontraron nuevas observaciones y le suman lo que yo me voy a demorar en responder de nuevo. Entonces es un tema que es importante porque si uno no lo tiene bien resuelto, se le puede alargar bastante, aunque le sean puros detallitos chicos, pueden llevar a que uno caiga en multa. ¿Qué cosa es importante también? Que la constructora tiene que participar junto con la comisión en el recorrido de la recepción. Porque hoy uno va diciendo el tiro, oye, eso que me estaba observando no forma parte del proyecto. Entonces, no, eso yo no lo voy a hacer. Y si uno no está ahí, genera otro problema más. Porque esa es la oportunidad de hacer observaciones y descargos de si te encuentran algo malo. Y eso era todo. Ahí hay un resumen. Respecto a este tema de que nosotros le pusimos como título Administración de Contratos, dentro de la administración de la obra, nosotros le pusimos que este capítulo que estamos hablando ahora se llama Administración de las cosas que tienen que ver con el contrato. En resumen de eso, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer a partir del contrato y de las bases administrativas? Acuérdense que las bases administrativas forman parte del contrato. ¿Qué otra cosa se asume que forma parte del contrato? Además de las bases y de todos los planos y antecedentes técnicos. Las especificaciones técnicas. La Sí, ET. también. Los bancos especiales, la ET, todo eso. Aparte de todo lo que es el proyecto y del contrato y de las bases, ¿qué otra cosa se incorpora como parte del contrato cuando uno firma? Exactamente. Las aclaraciones de la licitación, la respuesta de aclaraciones de la licitación. Eso también forma parte del contrato. ¿Recuerdan que cuando uno licita en suma alzada, uno puede hacer consultas en el proceso de licitación, ¿cierto? Y el mandante tiene que responderla. Esas respuestas forman parte del contrato. Incluso pueden llegar a cambiar las bases administrativas o técnicas. Entonces, la cosa es que todos esos antecedentes que forman el contrato, que son varios, contratos, bases, aclaraciones,
los planos del proyecto, las especificaciones, todo ese legajo, lo que uno tiene que hacer son los pasos que están aquí alrededor. Estudiar el contrato y los documentos anexos al inicio de la obra. Después, identificar las cláusulas conflictivas. ¿Cómo podemos hacer eso? En base a la experiencia, en base a estos casos que yo les expliqué, que son las cosas más comunes que generan controversia. Eso me va a servir para notar cuáles cláusulas pueden generar algún conflicto. No es que sean abusivas, sino que cláusulas que son especiales respecto a los plazos, a qué pasa con las obras extras, con las multas. Tengo que identificarlas para poder estudiarlas. En base a eso, el tercer paso, después que uno hizo esos dos primeros, es hacer una estrategia, es como hacer una planificación, o tenerlo anotado ahí en la pizarra, en la oficina de la obra, de gestión contractual. Eso quiere decir que yo anoto en la pizarrita, acordarse que los estados de pago hay que presentarlos los días 10 de cada mes. Cosas de ese estilo que uno puede tener anotada ahí como ayuda a memoria. Respecto a todo eso, el valor de las multas, cómo se presentan los adicionales, qué pasa si hay una fuerza mayor. Por último, tengo el contrato ahí marcado con destacador en mi escritorio, ¿cierto? Por si llega a pasar algo, yo puedo consultarlo rápido. Y tener pensado qué voy a hacer yo si me llega a pasar algo así. Y en base a esa estrategia o planificación, que en el fondo eso es lo que uno le pone gestión contractual, como si fuera algo muy complicado, no es tan complicado, es algo que es necesario hacer. En base a todo eso uno dice, aplica eso a lo que pueda pasar en la obra, usando las herramientas que uno ya tenga vistas. Las herramientas pueden ser usar bien el libro de obra, llevar registro de las fechas, de los pagos, de las cosas raras que pasen en la obra, una bitácora bien detalladita, un archivador bien ordenado, con todas las actas de reunión, porque las cosas de la acta igual forman parte del acuerdo de la obra. Y ahí yo estoy haciendo una administración de los aspectos administrativos del contrato, que me van a ayudar a enfrentar bien estas situaciones. Y eso era. Hasta ahí llegamos hoy. Voy a parar la grabación para que no quede tan largo el video, pero podemos seguir conversando. ¿Pero hay alguna duda antes de que pare la grabación? No, profe.